Vidéo sa ou pral gade la, pingo bouke pataje avec tout kontak ou. Kit nou tande espanyol nou pa tande, pataje. Ki sa misi ap di la? Bonjour, bonsoir. Abonne à la chaîne là et merci parce que vous avez abonné pour moi. Monsieur c'est un Dominicain, journaliste, et qui bataille en faveur tout haïtien et qui bataille contre tout le monde qui est raciste, qui a un problème avec un haïtien. Dans salade dit là, monsieur dit, République dominicaine, c'est courage et souhait haïtien. C'est nous-mêmes qui construisons la République dominicaine avec propre courage. Haïti, c'est un pays qui est pauvre, mais ce n'est pas nous qui faisons le pauvre. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables de la pauvreté Haïti. Nous sommes sortis avec nous en Afrique tout pauvre. Nous pas un monde qui peut travailler, qui peut changer la situation économique. Si nous rentrons dans le pays, nous venons chercher la vie, ce n'est pas volontairement nous rentrer. Ok? C'est la pauvreté dans le pays nous qui rend nous venir chercher la vie dans ce domaine. Nous devons respecter les droits nous et respecter la volonté nous. Partager la vidéo ça, c'est tout ça monsieur a dit. Tout ça là Dieu c'est bagay qui contre République dominicaine, qui contre racisme, qui contre loi immigration, qui contre loi présidentielle et qui en faveur tout haïtien. Partagez la vidéo même si vous pas attendre et quittez pour l'arriver dans les oreilles directeur général de l'immigration, pour l'arriver dans les oreilles du ministre, pour l'arriver dans les oreilles président, pour l'arriver dans les oreilles du monde qui est placé puis haut passé. Partagez la musique qui est capable sur Facebook et sur WhatsApp. Restez sur la chaîne là et tendez vidéos ou même qui attendent espagnol. Yo quiero compartir con la gente, con mi pueblo, una reflexión breve sobre este tema. Esto se lo digo a los racistas, a los no racistas, a los religiosos, a los antihaitianos, a toda persona que vive aquí y aunque no viva aquí, cualquier persona que esté dispuesto a escuchar, que no esté envenenada. Nosotros tenemos un vecino con el que compartimos la isla. Ese vecino es más pobre que nosotros. Esa gente fue traída, sus antecesores no vinieron ahí por su propia voluntad. Fue raptada en África, robada, secuestrada, traída en barcos y vendida por la gente de la madre patria, lo que nosotros le llamamos, todos los dominicanos, orgullosamente la madre patria, ¿verdad? Por los blancos fueron traídos ahí, raptados y vendidos como cosas. Sobre los hombros de esa gente se construyó la riqueza, se explotaron las minas y la madera. Sobre los hombros de esa gente se construyó la industria azucarera de la República Dominicana y hoy se construyen los edificios, se construye la agricultura, se construye toda la actividad dura. Esa gente no es delincuente, esa es gente que nos da su sudor, que se lo robamos. El presidente nuestro, que dijo de manera dramática cuando se reunió con los descendientes de haitianos que les quitaron la nacionalidad, pero ustedes son más dominicanos que yo. Ese mismo presidente fue al CELAC en Cuba y dijo, allá no se le ha quitado nada a nadie, no se le quita a la gente lo que no tiene. Este gobierno que ha predicado en el mundo y que tiene a Andrés Navarro hablando sobre los derechos humanos en todas partes, es
el mismo gobierno que ha organizado un plan discriminatorio vergonzoso contra nuestros hermanos de Haití. Ese presidente nuestro que ha dicho nosotros somos un pueblo pobre y no podemos cargar con Haití, y que muchos ignorantes han seguido esa misma ruta discursiva, ¿verdad? No saben que entre Haití y la República Dominicana se da un comercio donde República Dominicana le vende 1.300 millones a Haití anual más o menos, y Haití le vende 100 millones a la República Dominicana. Es decir, que la ganancia es absoluta de la República Dominicana en sus negocios con Haití. Y le vende a Haití lo que no le puede vender a ningún otro país, porque lo que se le vende a Haití no tiene calidad para vendérselo a ningún otro país. Pero además, son los haitianos los que construyen todo aquí. Los grandes proyectos de Danilo Medina los han construido los haitianos. ¿Cuáles son los proyectos de Danilo Medina? Las escuelas, el barrio que construyó por allá por la laguna por el lago Enriquillo, el proyecto que está construyendo aquí de la nueva Barquita. Ese es el sudor de los haitianos que está ahí. Los haitianos no son ladrones ni delincuentes, son gente explotadas aquí porque se le paga la mitad de lo que deberían ganar, no se le da seguridad social, no se le da prestaciones laborales y tienen la desgracia de que el gobierno monta un plan para joderlos, perdónenme la palabra, porque ese plan, con todo lo que se les estaba pidiendo, comiencen por un solo detalle, pedirles a gente que tiene 30, 40 años aquí, que lleve una carta de su empleador, y ese empleador no le da la carta. ¿Por qué no se la da? Porque él no quiere que crucen ese dato con el Ministerio del Trabajo y que después él tenga que pagarle a esa persona como si fuera un ser humano. Como si fuera un ser humano, lo repito, no me equivoqué, porque no tienen el criterio de que son seres humanos. Entonces, si le doy una carta diciendo que él trabaja conmigo, pueden entonces obligarme a pagar seguridad social para él y pueden obligarme a pagar lo que dice la ley, que es prestaciones laborales para esa gente, que no dice que las prestaciones laborales son solo para los dominicanos. Entonces, señores, tenemos un problema de casi 100 años de gente construyendo la economía de este país a precio vil, y nosotros queremos, y quiere el gobierno, y se ve eso, resolver eso en un día. Nosotros entendemos y creemos y demandamos que nuestros gobiernos ordenen la presencia de extranjeros aquí. Tiene que ser, pero es posible que después de 80 años de irresponsabilidad del gobierno, ahora se quieran en 5 días coger a estas personas que nacieron aquí, muchos que nunca han salido de